¿Vamos todo? No, no, tampoco. ¿Falta alguien? No me doy cuenta. Bueno, entonces, lo que les contaba es que básicamente eh, esa campana esa campana tiene esta función, f de x, que es 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por sigma, afuera, por, por e a la menos x, que es f de x, este es el argumento, menos el valor medio al cuadrado, dividido 2 por sigma cuadrado. ¿Tá? El sigma es la desviación estándar que hemos visto cómo se calcula. ¿Tá? Ahora, este histograma que nosotros calculamos, básicamente nos da una idea, cuando lo podemos comparar con esta función, nos da una idea de cuál es la probabilidad de que si yo voy y tomo una altura cualquiera, una nueva altura, imagínense que voy y mido una altura de una persona cualquiera, cuál es la probabilidad de que me dé entre 1 con, no sé, 1,69 y 1,72, entre 1,72 y 76, y así sucesivamente. Esta información nos da el histograma ¿tá? Porque lo estamos usando, este histograma, como un estimador de una función de probabilidad de eso, de cuál es la probabilidad de que a la hora de tomar una altura cualquiera me dé entre cierto rango. ¿Se entiende? Porque básicamente veo cuántas veces cayó en este rango. Esto me da la idea de cuál es la probabilidad de que si yo tomo una altura nueva, me vaya a caer en ese rango. ¿Se entiende? No sé si se escucha bien o no. O sea que hay mucho más chance de que si me des una altura nueva que sea de 1,70 a que sea de 2 metros. O 1,4. Exacto. Porque básicamente decimos, bueno, si todas las medidas que tenemos como 420 medidas, tantas veces nos cayó acá, entonces la probabilidad de que una nueva está relacionada, nos cayó tantas veces acá, está relacionada con cuántas veces nos cayó en las medidas anteriores. Eso es lo que es la hipótesis que estamos haciendo. ¿No? ¿Se sigue más o menos? ¿Por qué? Porque digo, uno ya hizo el experimento y vemos que muchas veces cayó acá, tantas veces cayó acá. Entonces lo podemos relacionar con cuál es la probabilidad de que nos vaya a volver a caer ahí. Digo, bueno, en las que sea más altas, en el programa, los valores más altos indican que hay mayor probabilidad. Los más bajos, por ejemplo estos, quiere decir que si yo tengo una nueva, es menos probable que me caigan estos valores. En estos. Y es más probable que me caigan estos. ¿Sí? ¿Dónde aparecería el porcentaje de la probabilidad? Bien, las probabilidades en probabilidad en realidad no las medimos con un porcentaje, como tanto por ciento, sino lo medimos con un valor entre 0 y 1. Entonces, en esta ecuación nos da la probabilidad de que para un valor X, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que básicamente tenemos esta campana, ¿no? Acá, tenemos esta campana, que es esa ecuación que tenemos ahí, la deseamos, ¿no? Entonces, los porcentajes son estos que están acá. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me dé entre el valor medio menos sigma y el valor medio más sigma? Bueno, 68%. Pero ¿cómo se ve eso en la F? Se ve como que el área abajo de esta curva va a ser 0,68. Porque las probabilidades nosotros en probabilidad no las medimos entre 0 y 100, como los porcentajes de probabilidad, sino entre 0 y 1. Pero es equivalente, básicamente. Te agarrás cualquier valor entre 0 y 1, lo multiplicas por 100 y te va a dar el porcentaje de probabilidad. Entonces, nosotros medimos una probabilidad, por ejemplo, de 1, significa que es 100% probable que pase, que va a pasar sí o sí. Y una probabilidad de 0
significa que es 0% probable que pase algo, así que no va a pasar. Una probabilidad de 0,5 es que hay un 50% de probabilidad que pase. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vemos, viendo esta curva, calculamos probabilidades? Básicamente miramos, nos paramos en acá y decimos cuál es la probabilidad de que nos caiga entre, yo qué sé, entre el promedio menos tanto y el promedio más tanto. Bueno, es el área abajo de la curva de las funciones, o sea, la integral. ¿Integración ya vieron ustedes? No. Ah, bueno. Entonces, tómenlo como el área abajo de la curva, que la interpretación es que la integral. Pero acá. Ahora, pero para que eso suceda así, para que esto represente una probabilidad y poder pasar el histograma a probabilidad, tenemos que normalizar. ¿Qué quiere decir normalizar? Pasar de estos 55, 50, 45, 40 que son número de veces que cayó en cada cosa, a una probabilidad para poder compararlo con esta F. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo tenemos que dividir todos los valores entre... Tenemos que dividir todos estos porcentajes de este número de ocurrencias, o sea, el número de veces que se cayó cada casillero, entre cierto valor que haga que cuando nosotros sumamos todos estos casilleros multiplicado por el ancho del bin, la suma total nos dé 1, porque eso es el área total. Nosotros queremos que el área total de todos estos rectángulos, o sea, sumada, nos dé 1, porque eso es que... Porque eso quiere decir que esté normalizado, porque quiere decir que entre 0 y 1 tenemos, digamos, la probabilidad total de que suceda. O sea, en algún lugar va a caer. Así que, si nosotros sumamos todas estas áreas, nos tiene que dar 1. Porque la suma de todo esto es la probabilidad de que caiga en cualquier lado. Si nos dice menos de 1, significaría que hay probabilidades de que una altura no caiga. Claro, de que no caiga en ningún lado, y eso no existe, porque en algún lugar va a caer siempre. Entonces, la suma de todas las áreas tiene que dar 1. Entonces, eso se hace normalizando el histograma. Y en realidad, Scilab lo hace automáticamente cuando le ponemos T. Normalization to, ahí lo corremos, y ahí vieron que ya no vale, no sube hasta 55, no sé qué, sube hasta 3,5, hasta 3, ¿vieron? En realidad, eso 3,5, 3 es porque lo dividió entre un número de forma tal que la suma de todas las áreas de 1. O sea, si nosotros ahora sumamos todas las áreas de estos rectángulos, nos van a dar 1. Si quieren podemos hacer así. ¿Cómo calculamos el área de uno de estos rectángulos? Base por altura. Base por altura. Y la base va a ser el ancho del bin, y la altura va a ser el valor que nos dio, ¿no? Entonces, vieron que acá... ¿Y el ancho cómo lo sacabas? El ancho, bien. Si nosotros le pedimos 20 bins, n bins era 20, ¿no? Le pedimos 20 bins. ¿Siguen acá la pantalla? Nosotros le pedimos 20 bins. Voy a poner. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la altura máxima y la mínima y generó 20 casilleros entre la máxima altura y la mínima altura. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto es el ancho? Bueno, es... ¿dónde están las alturas? Es H, ¿no? En H están las alturas. Así que tenemos max de H menos el mínimo. Max de H nos da la altura máxima. Mínimo de H. Y esto lo dividimos entre el número de casilleros, tenemos el ancho de cada uno de los casilleros. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque agarramos un segmento que va entre el mínimo y el máximo y lo partimos en 20. Así que el segmento vale máximo min dividido el número de casilleros, nos da el ancho de un casillero. ¿Está? Si eso, y después tenemos, ese es el ancho del casillero, ¿no? Entonces, si encima sumamos todas las alturas del histograma,
Y acá abajo, en GIS, miren lo que nos queda en GIS. ¿Se ve? Tenemos hasta 20. En GIS, la variable GIS almacenó todas estas alturas. Las alturas de esta gráfica. O sea, el primer elemento de GIS es la altura esta. El segundo es la altura esta. El tercero es la altura esta. El cuarto es la altura esta. Y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, si nosotros agarramos y sumamos todos los valores de GIS y lo multiplicamos por el ancho, nos debería dar 1. ¿Se entiende? Porque es básicamente es la suma de las áreas de todos los rectángulos. Vamos a chequear que dé 1. Vale 1. ¿Vieron? ¿Por qué sumamos? Si nosotros sumamos todas estas alturas, todas estas, y lo multiplicamos por el ancho, lo que hacemos es estamos sumando todas las áreas de todos los rectángulos. ¿Se sigue eso? Sí, pero me dejas Sí, ver viene el bien. código. ¿Cómo? ¿No? Si me dejas ver la línea de el área total. ¿Ahí? Ah, está. Gracias. Bien. Entonces ya tenemos cómo hacer el histograma, cómo calcular el promedio de la desviación estándar y cómo relacionar esto con la gaussiana. Ahora les voy a mostrar básicamente lo pueden hacer ustedes en realidad. Nosotros queremos comparar este histograma con la distribución gaussiana correspondiente. ¿Está? Entonces, por ahora no estoy aplicando el criterio de 3 sigma y eso se lo voy a dejar para que ustedes. Pero igual los voy a ir activando. Pero lo que queremos ahora es superponerle a este histograma esa distribución gaussiana que teníamos, que es la ecuación. ¿No? Entonces, para eso, vamos a, por ejemplo, definir un vector que vaya desde la altura mínima hasta la altura máxima y que tenga un montón de valores, no sé, 1000. Porque lo que voy a hacer es graficar la función esta, arriba del histograma, a ver si nos queda parecido, ¿no? Que era lo que uno esperaría. Entonces, para eso definimos. Esto está todo desprolijo, yo ni siquiera se los aceptaría así, pero como lo estamos haciendo en el momento no pasa nada. Entonces vamos a definir un vector X que tenga, no sé, creo que Sofía les mostró en la clase del 29 cómo hacer un vector que empiece en un valor, termine en un valor y tenga un número de elementos que uno quiera. ¿Se acuerdan? Equivalentemente espaciados. ¿Se acuerdan cómo es el comando? El linspace. Yo honestamente no. El linspace, exacto. El linspace. Así que, para definir el vector X, hacemos linspace, o sea, de linear space. Le decimos, ¿dónde arranca? Bueno, queremos que arranque en el, por ejemplo, que arranque en el min, en la altura mínima. Que termine en la altura máxima. Y que tenga 1000 elementos. ¿Está? Esta es la sintaxis. Arranca en el mínimo de H, termina en el máximo de H y que tenga 1000 elementos. Entonces el X ya lo tenemos. ¿Para qué lo definimos el X? Para después definir una F, que es la f de X, que va a ser esta función, que es la distribución gaussiana, y la vamos a definir como esto aplicado a X. Así que 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, por la exponencial de todo eso. Entonces, vamos a poner
paréntesis, hacemos 1 dividido raíz, se pone con SQRT, de 2 multiplicado por 2 Tengo una pregunta. ¿Por qué solo con min y max si la actividad te pide solo con el x menos 3 la Vamos. variación? Podemos hacerlo con x menos 3 la variación y pues más 3 la variación. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero vamos a hacerlo así. Que empiece en altura media. Así ya les queda como parecido. Van a ver que en realidad entre el valor medio menos 3 de desviación estándar debería estar casi todos los valores. El valor medio más 3 desviaciones estándar también. O sea, Ahí estás deberíamos escribiendo tener... en ancho igual, no estás en el linspace. Ay, disculpen. Sí. Que arranque menos 3 por SPD, que vaya hasta altura media más 3. Y tenga nivel. Es lo mismo, uno esperaría que estos segmentos sean más o menos similares, ¿no? En el mínimo y el máximo y esto. Ojo que esto no es la resolución del ejercicio. Les estoy mostrando un ejemplo y con eso ustedes pueden resolver. Ah, no me quedó claro qué es X y F. ¿Cómo? ¿Qué es X y qué es F? X es un vector del eje horizontal. Nosotros como queremos hacer la gráfica esta, primero definimos un vector que va a ser los valores de X, para después graficar F contra X. ¿tá? Ok. Entonces, el vector X lo definimos así. El vector F va a ser la función F de X. ¿tá? O sea, 1 sobre 2 por pi y sigma va acá. Bueno, no lo escribiría así, pero para que sea más claro, por sigma lo tenemos que almacenar en SPD. ¿sí? 1 sobre raíz de sigma multiplicado por la exponencial, que en Scilab es x, de el valor medio, que lo tenemos como media. Vamos a poner altura media. Perdón. Tenemos que poner x, que es el vector de las horizontales, menos el valor medio, altura media. Como le elevamos al cuadrado, es lo mismo, tenemos x menos altura media menos x. Y le tenemos que poner un punto, porque x menos altura media, x es un vector. Le estamos restando un número y queremos elevar punto a punto al cuadrado, así que tenemos que poner un punto elevado al cuadrado, dividido, abrimos paréntesis, y ponemos 2 por sigma cuadrado. Tenemos que ver que está en SPD cuadrado. SPD cuadrado. Y ahí tenemos nuestra función exponencial. Entonces, nosotros hicimos el plot. El primer término es una L, ¿no? En F. 1, es un 1. 1 sobre la raíz. Ah, un 1, ahí va. Y después tenemos perdón, y vamos a ponerle que mantenga la gráfica, que no decirle que no limpie la gráfica porque queremos hacer el histograma y después vamos a poner un plot 2D de arriba del histograma de X contra F. Simplemente para observar. Y
Y vamos a ver si nos queda parecido. Hay un error de sintaxis. A mí me saltó lo mismo, sí. Hay algún error aquí. Te falta multiplicarlo primero por la exponencial. Te faltó el por entre el paréntesis Falta y el el por. ex. Falta el por. Ahí. A ver. Sí, ahí queda. Bueno, pero no está bien la exponencial. Vieron que hay un tema de la ecuación. Vieron que la exponencial no quedó muy bien. A ver si alguien se da cuenta dónde está el error respecto de esta. Ah, sí, el menos. Nos faltó un menos acá. ¿Está? Ahí. Bueno, ahí quedó, ¿vieron? Que más o menos el histograma se está ajustando, en estas alturas se está ajustando más o menos con esta función, que es la distribución gaussiana. ¿Lo ven? Ahí. A mí me quedó una curva ahí media rara que nada que ver con lo que hiciste vos. ¿Cómo fue que la Sí, relacionaste? me había faltado el menos este. Agregar un menos porque A lo que me ver, está prueba ahí. faltando es el menos que va en la exponencial. Porque si no es una exponencial creciente, se te va. ¿Hasta todos pudieron acordar obtener esta gráfica? A mí no me A mí grafica no me la salió. función. ¿Esta función? No, a mí Acá. tampoco. Sí. A ver, alguien que comparta pantalla y muestre cómo. Así lo vamos corrigiendo los de todos. Tengo que habilitarlos. Ah, Tengo que habilitarlos para compartir pantalla. Me falta algo en el. ¿Para qué era eso que estoy haciendo? Porque me perdí un poco. Lo que queremos hacer es comparar, básicamente, el histograma con esta distribución de probabilidad, que es la distribución gaussiana, para ver que básicamente los datos que estamos obteniendo, o sea, siguen una distribución de probabilidad gaussiana, que era eso, que es una distribución de probabilidad que nos dice cómo averiguar cuál es la probabilidad de que al tomar una nueva medida, en este caso una nueva medida de altura, cuál es la probabilidad de que caiga en cierto rango, básicamente. Tengo que habilitar A mí ahora me grafica solamente la curva, sin las columnas abajo. ¿Sí las columnas? Porque te faltó esto. Te faltó el set SA Auto Clear Off. Que básicamente le decimos, estamos seteando. SA es Get Current Access, es decir, setea que esta gráfica no tenga limpieza automática. Limpieza automática quiere decir que cuando uno grafica algo nuevo, se borra lo anterior y se grafica lo nuevo. En este caso le ponemos off para que no pase eso, entonces se mantenga lo anterior y grafique arriba de lo que está teniendo. Por defecto, Scilab básicamente me parece que por defecto está en off ya de una, ¿Ya porque está, yo no no? lo puse y me lo puso en las dos arriba. ¿Sí? Bueno, entonces Sí. está. Entonces ni siquiera había que hacer esa lista. Sería eso sin el off, entonces. Sí, o sea, sin esa línea directamente. Lo que voy a hacer, alguien que no le haya salido, que comparta pantalla. A mí no me salió, pero estoy desde el teléfono y lo estoy haciendo en la compu. Está. Si no me Sí, conecto. yo también. Alguien que quiera compartir pantalla y vemos que capaz que los errores son comunes para. A mí sigue sin salirme probando con eso. ¿Querés que comparta, vemos? Dale. Para que Bueno, tengo que. Roberto también dijo. Ahí va. Ahí habilité. Está Roberto y
Dale. A ver, Roberto. Correla, a ver qué pasa. Acá es una E22, así que está en el 2 y 22 no me parece. ¿Qué dice? A ver, mostrame el script. Dale a sign up. Uy, yo debo ver que ir a trabajar. Hola. Hola, Roberto, ¿te animaste a ir a la sign up? A ver qué está Sí. dando. Si no me equivoco es... Ahí, sí. No sé cuál es. Déjame ver. ¿Alguien encuentra error? Mira Creo que le falta cerrar un paréntesis después de punto exponente 2. ¿Dónde? No, ¿O no? no, eso está bien. Eso está bien. La línea era la línea de selección. Un floro, ese código. ¿Lo tenés bien definido? Sí. Ah, ya sé qué es. Mirá, en la línea 8 definiste definiste altura media. Ah, Borrarla ahí, ponerle altura. Claro, porque está buscando la variable altura media, no, altura media no existía. Ahora sí debería dar. Y fíjate que sea en mayúscula, viste que, por ejemplo, en X, en el 17, ahí va. Está, ahí sí. A ver, ahí debería dar. Bueno, está dando otro error. ¿En dónde está? la misma línea. Sí. Sí, hay un tema de abrir y cerrar. Cerrás acá. Por exponencial. Falta Hay un A mí le dice falta paréntesis. cerrar. Antes del ex, falta un paréntesis. Antes ahí, antes del por. Antes del por. A ver. Yo no veo por qué, ¿eh? Ah, sí, tienen razón. Tienen razón. Antes del por, hay que cerrar paréntesis. Ahí. Ahí te hay que cerrar paréntesis. Sí. Ahí va. Sí. A ver, correlo. Ahí quedaron todos. Lo que no te quedó. ¿En cuál estás superponiendo? Déjame ver el script de vuelta. En este, se supone. A ver, sí. ¿No le falta cerrar un paréntesis al final? En este, A mí me quedaron 3 paréntesis al final, no sé. abrís, abrís cerrás. Ah, No, sí, ahí no le falta. no le falta. No, ahí No, no está le bien. falta. No, pero falta graficar el vector con Sí, el sí, F. te está faltando eso. Claro. En el plot, viste, está set que sea auto clear off en la línea 24. Después de la línea 24 te falta un plot 2D. Después de la línea 24 me falta un plato C. Sí. Plot 2D sería 2D, abrir paréntesis, de X, F. Y ahí sí. Sí. Ojo con las figuras que abrís de vuelta, que es figure bajo. Bueno, ahora de vuelta. Está, bien que ahí quedó. El rango de los valores, no sé por qué te quedó así, pero porque el vector de X Es un mal necesario. ¿Será está. por esto? No.
No sé por qué te quedó el rango de la gráfica, pero eso lo arreglás de las opciones de la gráfica. Pero viste que te quedó bien graficada, ¿no? Ok. ¿A los demás pudieron? ¿Sofía? Sí, Yo pude. no pude. ¿Qué no pudo? No vi. Yo, Ah, así que Ezequiel, Guillermo, ahí va. Si quieren, No, no quería que estuviera conmigo, pero no quiere. ¿quieren compartir pantalla o algo? este de celular. Ese Ah, problema. o mandar una fotito o algo. Yo comparto ahí porque la verdad no encuentro ningún error. Dale. Eh, Cuando lo corres, ¿qué te pasa? ¿Dónde le da error? Ah, ese error. El tema que está mal definido F, primero que nada, te queda STD sobre la raíz de lo que está dentro, con esta Ah, sí, notación. eso te queda arriba. Pero igual, viste que no está corriendo. Así que los histogramas Sí, los pero hace bien. también está con el min y con el max en vez de con el promedio menos, más y menos tres veces la variación estándar. Igual esa parte no te va a hacer la diferencia. Sí, pero no sé si es que después no agarra los valores por eso, ¿no? A En ver. el F no hay un paréntesis extra, creo. Seguramente esté graficando, pero no es apreciable por cómo queda definido F. A No ver, entendí lo del sí. STD que El queda. STD, claro, te quedó arriba, ¿viste? Porque vos lo que... el 1 Este. dividido... Sí, STD, claro. Tenés que poner todo lo que está abajo del dividido entre paréntesis para que te divida entre todos. O sea que... No, perdón. Sí. No, claro, ahí no. Eso hacelo. Al principio de la línea, F igual 1 dividido, abrí paréntesis. Ah, claro. Y cerralo después del STD. Acá en este. Sí. Sí, y después del ex Y también te después falta del un ex paréntesis. tenés que abrir paréntesis. Claro, porque si no te está buscando una variable que se llame ex. No, ahí no. Ah, Ahí cerralo. Abrilo después del ex. Paréntesis. Ahí, para que sea la exponencial de eso, y tenés que cerrarla al final de todo, ¿no? Eso me parece que igual le quedó cerrado. Sí, te quedó cerrado. Ahí va. pruebo correr eso. A ver, no, pará, te falta, te falta cerrar el total. Cerrar una vez más al final de todo. Ahí, ahora. O sea, el último paréntesis, hay un paréntesis afuera de todo que Ah, mirá. quedó. Acá, bien, bien. Está. No entendí por qué, pero bien. ¿Eh? No, porque Quedó. el ex es la función exponencial, pero le tenés que entrar el argumento entre paréntesis curvas, que no le habías hecho. Entonces estaba buscando una Está. variable Ahí que va. se llame ex. Y está. Bien. Está. Viene bien. Gracias. Bueno, ahora, el problema que tienen ustedes, igual, a ver, Roberto, Guillermo, a mí me lo hace, pero con la de 100 no la de 20. Bueno, eso depende de dónde le estás poniendo esto. ¿Dónde le estás poniendo el plot 2D? Porque tenés que hacerlo o sea, de alguna forma, por ejemplo, como poner figure 1, porque si se quiere, grafica todo esto. Y en las otras poner figure 2, no sé. Y el plot 2D poner en la figure en la que hiciste el histograma de 20, no en la de 100. O sea que el plot 2D que vaya después del plot de que sea el del de 20.
no el de 100. Yo me perdí la última clase, Profe, la del martes, el último martes, me perdí otra también. Ah, sí. Vaya. ¿cómo le hago para cambiarle el rango a la gráfica esa? En Edit Figure Properties, ¿Sí? y ahí le voy a compartir pantalla. Acá, lo que les decía, Lucas, te decía vos que si vos haces acá Figure 1 y pones his plot y acá haces la de 20, y después pones esto y después pones el plot 2D. Y tenés que hacer estas líneas después del histograma que tenía 20 bits, no después del de 100. Porque después del de 100 te va a superponer a la de 100. ¿Está? ¿Se entiende? Mala idea. Ese punto que hay en el medio de F. Después de X menos altura media a la 2. Este punto es para que esto, vieron que X menos altura media es un vector, porque X es un vector, altura media es un escalar, pero si vos le restás un número, un número a un vector, te va a quedar un vector también. Esto es un vector. Queremos que eleve al cuadrado punto a punto, así que le ponemos el punto. Para que no trate de hacerle la multiplicación de matrices. Claro, perfecto. Bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver. Vamos al ejercicio. Bien, en el ejercicio vieron que el ejercicio 1, que sería el que les voy a dar un par de días para que hagan, pero que ya esta parte la tienen hecha, leer los archivos, utilizar el comando min, utilizar el comando std para la dirección estándar. Después, construir el histograma. Hasta acá ya lo tienen. Lo que faltaría es que hagan el criterio 3 sigma. ¿Tá? Para el criterio 3 sigma les doy dos opciones. Una, como lo hice yo, que es... no sé si lo... eliminando los valores acá. Con el criterio 3 sigma, básicamente, utilizando operadores lógicos. Esto capaz que lo puede hacer Martín, que está aprendiendo en paralelo de programación. Bueno, Sofía estaba también aprendiendo Java, así que este lo podrían probar a hacer. Pero una forma sencilla es, nosotros no tenemos H en la lista de valores, ¿sí? Y tenemos en std las desviaciones estándar, ¿sí? Nosotros lo que queremos es aplicar el criterio 3 sigma para eliminar los valores que se alejen de 3 sigma a 3, que se alejen del promedio más de 3 sigma. ¿Se acuerdan que decíamos? Porque se supone que en una distribución gaussiana, entre el promedio más 3 sigma y el promedio menos 3 sigma, tenemos el 99,8% de los valores. Así que una medición que dio por fuera de eso es muy probable que haya sido afectada por, vaya uno a saber qué condiciones externas que hicieron que esa medida no sea representativa de nada. Entonces, queda menos de un minuto, así que se los muestro en la próxima sesión. Hacemos así, finalizo reunión y hablo de vuelta, ¿tá? Y ya terminamos.